7 ángeles derramarán esas 7 copas. Ya cada día va avanzando la profecía, como fue dicho al apóstol Juan. Hermano, cuando se derrame las 7 copas de la ira de Dios, será derramado sobre el trono de Satanás. O sea que sobre el trono de la bestia, sobre el trono del dictador mundial. El dictador mundial, el presidente, el anticristo, se está preparando. Ya vemos que Israel está muy listo para recibir al Mesías que tanto tiempo que han esperado llegó, pero todavía para que salga de los 10 cuernos tiene que autorizar, hermano, los 10 países, la Unión Europea o las Naciones Unidas, tiene que autorizar para que sea rey del mundo entero. O sea que no nuestro rey de nosotros es nuestro Jesús, nuestro Yahshua HaMashiach. El rey de los impíos, de los infieles que no quisieron servir a Dios. Para eso ya se está preparando allá en Israel. Ya habíamos dicho, uno de los candidatos es Yanuka. Tal vez habrá otro candidato más que pueda llegar, puede haber unos 2, 3, pero dentro de muchos candidatos será el anticristo, como lo llamamos en el español. Pero los judíos lo llaman Mesías. Para nosotros nuestro Mesías es el Salvador, nuestro Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, ¿por qué se va a derramar estas 7 copas a la tierra? Porque Satanás va a establecer en este mundo impío, lleno de corrupción, lleno de hechicería, lleno de idolatría, lleno de la prostitución. Ahí Satanás establecerá su trono aquí en la tierra. ¿Pero dónde? En Israel. Israel es una nación que recibió al Señor Jesús. De Israel, Salvador de la humanidad, nuestro Yahshua HaMashiach salió. Pero ahora, esta vez, Satanás está listo para manifestarse. Y veamos el segundo versículo donde dice: el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa se produjo en los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje, que adoraban su imagen. Hermano, la úlcera será derramado, hermano. O sea que la copa, cuando la copa es derramado, aparecerá úlcera en los cuerpos de todos los esos hombres, mujeres en su cuerpo. Con esa úlcera no podrán tener paz ni tranquilidad, porque es el juicio y la ira de Dios. Y ahora, en continuación, la segunda copa cuando derrama, veamos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y toda criatura viviente había en el mar murió. Todas las personas que adoraron a la bestia, a Satanás, ellos serán castigados, hermano. ¿Cómo? La gente, los grandes pescadores, hermano, viven, hermano, a base de la pesca, hermano. Fabrican harina de pescado, atún, portola, tantas conservas que preparan. Hermano, ya no habrá, cuando el segundo ángel derrama la copa de la ira de Dios, todos los peces del mar van a morir toditos.
toditos esos peces van a morir. Y por eso lamentarán los grandes mercaderes, hermano, esos grandes negociantes, pescadores, hermano, llorarán. Habrá una quiebra total de esos capitalistas, de esos empresarios. El versículo 4. Después el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Hermano, cuando, hermano, el tercer ángel derrama la copa de la ira de Dios, hermano, los ríos, los manantiales, el mar, todo se va a convertir en sangre. No va a haber agua en ningún lugar para que beban. Pero nosotros, la iglesia del Señor, ya no estaremos aquí. Sino este sufrimiento es para las personas que recibieron la marca de la bestia. Esto está a punto de acontecer. Y la iglesia está a punto de desaparecerse de este globo tierra. Yo no sé si usted ya está preparado para irse con el Señor. Las señales que profetizaron los grandes profetas, hermanos, se han cumplido y siguen cumpliéndose. Dijo uno de sus apóstoles: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor contestó esa pregunta: habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Ahorita está pasando, hermano, la sequía. Un poquito llueve, pero eso no es suficiente. Allá en mi pueblo de Chingas es una zona choclera. Hermano, ninguno de ellos que tienen esas chacras por hectáreas no han podido sembrar. Ya pasó el tiempo de la siembra. Hermano, la gente que confiaba, hermano, esos grandes hombres que movían capital, que exportaban choclo a otros países y traían al mercado nacional de aquí, del Perú, ahora no lo han sembrado porque no hay lluvia. Dice: ¿qué señales habrá de tu venida? Habrá hambre. Cuando hay sequía, cuando no hay lluvia, hay hambre. Amén. Como en Egipto hubo 7 años de sequía. ¿Cuánto tiempo de sequía el Señor habrá declarado? Pero esto nos dice que el Señor Jesucristo viene pronto para llevar a su iglesia. Nosotros como pueblo del Señor tenemos confianza que no nos quedaremos aquí en la tierra. Nos iremos con el Señor. Pero si es que nosotros vivimos en completa santidad, si nuestra vida espiritual lo llevamos en 100% en santidad, pero si tu vida espiritual solamente tienes el 50% sirviendo al Señor, el 50% al mundo, nada tienes que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Medio cristiano, medio cristiana, tenemos que ser seguidor de Cristo fiel por completo. Completo, alma, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser tenemos que ser santos para irnos en el arrebatamiento. Y ahora la gente que se quedó, ellos van a pasar. El versículo 5 dice: y escuché al ángel de las aguas que dijo: justo y santo eres tú, el que eres, el que eras, porque has juzgado estas cosas. El Señor juzgará al pueblo impío y también a la iglesia que no es temeroso de Dios.
lo castigará duramente. Ahora, cuando no hay agua para beber, solamente hay sangre. Hermano, Sedapal no podrá, hermano, solucionar el problema del agua, porque los ángeles del Señor están listos para derramar la copa de la ira de Dios. Cuando el ángel que está designado derramar la copa de la ira, hermano, a nivel del mundo entero, hermano, las aguas se convertirán en sangre. Y como la sed te obliga, cuando tú tienes sed, ¿de qué? Si te quedas aquí en la tierra, ¿de qué agua vas a sobrevivir? Ahí sí vas a gustar tomar tu pichi también, hermano. Vas a ir con el balde buscando de río en río, de puquial en puquial. Usted irá al mar a buscar, aunque sea agua salada, voy a traer para tomar, y encontrarás también en el mar sangre viva, dice la palabra del Señor, si tú te hayas quedado. Pero bienaventurado todas las personas que consagraron y santificaron su alma, su cuerpo al Señor. No probaremos ese juicio de las 7 copas de la ira de Dios, porque nuestro Dios es santo. Como es santo, hermano, Él tiene todo el derecho de juzgar a los infieles. ¿Quién vive? Aleluya. Mire, hermano, el versículo 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y profetas, y tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. ¿Por qué el Señor de esa forma castigará al mundo, a la gente, a la humanidad? Porque en este tiempo hay hombres que Dios ha traído en este tiempo. Hay profetas en este tiempo. Hay pastores, apóstoles también hay en este tiempo. Maestros evangelistas. Pero a los pastores, a los maestros, hermano, lo insultan. Le dicen que es un falso pastor, es un falso maestro. No necesita todavía, hermano, matar. Al insultar con esa palabra, ya lo está matando a aquel hombre de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado antes de abrir nuestros labios para hablar contra los hijos de Dios, contra los hombres de Dios, contra los ungidos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos derramaron la sangre de los santos, de los profetas. Tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. Ahora, cuando no hay agua que beber, van a empezar a beber sangre. Esa sangre va a apestar, va a ser pestilente. A ver, mata al perro. Matando al perro ahora, si tienes sed, a ver, bebe su sangre del perro, a ver si va a saciar tu sed. No va a saciar tu sed la sangre del perro. Eso que no solo un día, hermano, va a durar el tiempo del juicio de la ira de Dios. ¿Acaso una semana puedes soportar, hermano, esa sed? ¿Un mes? 2 meses puedes soportar la sed. Te va a obligar a que bebas sangre, porque dice ahí, porque ustedes derramaron la sangre de los profetas. Ahora les toca beber a ustedes esa sangre, dice la palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios, no toquemos a los hijos de Dios. Si algún hijo de Dios haya fallado, que ha hecho, tú y yo no somos jueces para juzgar. Dejemos en las manos del Señor que lo juzgue. Amén. Porque los hombres en este tiempo se han dedicado a juzgar, a hablar contra los siervos de Dios. El versículo 7. Escuché al altar que dijo: sí, Señor Dios Todopoderoso, tu juicio es verdadero y justo.
El versículo 8. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Bendito sea el Señor. Cuando el cuarto ángel derrama la copa hacia el sol, hermano, el sol va a quemar a la gente inicua, a la gente que no vivió para Dios. Hermano, que estaba viviendo en el pecado, el sol lo va a quemar. Cuando tú te expones al sol, cuando el sol está en su fuerza, puede estar parado en pleno sol fuerte, 1 hora al menos sin sombrero, sin sombrilla. Empieza a doler la cabeza, pero no será como el sol natural que ahora como tenemos, sino subirá de grado la fuerza, la calentura del sol subirá más de 10 grados. ¿Podrás soportar cuando sube más de 10 grados? Por sí sola, hermano, los montes serán incendiados, hermano. Escapemos del juicio y de la ira de Dios. Consagra tu vida. ¿Me están escuchando, hermanos? Usted después que te quedas, no vaya a echarme la culpa. El pastor Elías tiene la culpa, no me predicó, por eso me quedé. No, hermano. Por eso mi responsabilidad con esta palabra le estoy diciendo para que usted no se quede. Para que usted y yo, cuando suene la trompeta, para irnos en el arrebatamiento, hermano. ¿Quién vive? Y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué gente inicua! A pesar que el juicio de Dios se derramó, o se derrama, o se derramará, no se van a arrepentir esta gente, porque ellos recibieron la marca de la bestia. En otras palabras, son hijos del diablo, hijos de Satanás. Usted es hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque creíste y aceptaste a Jesús. Hermano, llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Pero cuidémonos nuestra vida espiritual. No demos lugar a nuestra carne. Nuestra carne nos puede traicionar para quedarnos para la tribulación. Tenga mucho cuidado de su salvación. Y blasfemaron contra Dios del cielo, por lo cual sus dolores y de sus úlceras no se arrepintieron de sus acciones. El sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes del oriente estuvieran listo. Hermano, el sexto ángel, cuando derrama la copa sobre el río Éufrates, se secará el río Éufrates. O sea que no habrá lluvia por completo. Hermano, por el calentamiento, hermano, del sol, la fuerza del sol, las aguas ya no subirán así con las nubes para dejar su rocío este globo tierra. El agua se esfumará, será trasladado a otro lugar. Ese gran río Éufrates, hermanos, se secará. Aquí en el Perú tenemos el río más grande. ¿Cuál es el río más grande en el Perú? Marañón. Después, ¿cómo se llama? ¿Qué desemboca más allá? Río Amazonas. Todos esos ríos se van a secar. Otros manantiales que no se secaron para castigar al mundo, todo hecho sangre. Por favor, ama tu alma, hermano. Ama tu salvación.
porque la ira y el juicio de Dios es grande. Pero si tú completamente eres legítimo hijo, hija de Dios, es que ya no probarás ese juicio. Nosotros estaremos gozándonos al lado de nuestro Señor Jesús. Seremos consolados, ya no habrá llanto ni lloro. Él secará nuestras lágrimas, que tanto que hemos sufrido, tanto que hemos llorado, estaremos en su presencia. Pero los hermanitos, las hermanitas que no creen esta palabra y dicen, ese es cuento de hada, ¿cuándo sucederá? Eso es mentira de los hermanos. Lo probarás. No solo probarás, sino que ahí llorarás, crujirás tu diente. Eternamente sufrirás. Pero es tiempo que tú te conviertas a Jesús de todo corazón. Amén. Esto no es cuentito. Hermano, la profecía apocalíptica se ha cumplido ya. Al Mesías que tanto esperaron llegó Yanuca. Aunque tal vez él no es, pero es un candidato para que sea el Mesías de Israel, para que llegue a ser presidente mundial. Amén. Estamos ya culminando el tiempo de la gracia. No sé por qué nosotros estamos todavía aquí en la tierra. Solo por el milagro de Dios estamos aquí en la tierra, hermano, porque el Señor tiene misericordia de muchas personas que todavía tienen que arreglar sus cuentas. Tienes que arreglar tus cuentas con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar y con el mismo Señor. Es por eso la misericordia del Señor todavía está un milésimo de segundo está durando. En el reloj de Dios en el cielo no queda ni siquiera un segundo. Jesucristo viene ya para arrebatar a su iglesia. ¿Quién vive? Bueno, aquí nos vamos a quedar. Amén. Que el Señor me los bendiga.